Síndrome nefrítico. Es una entidad clínica causada por la enfermedad glomerular y que se caracteriza por una hematuria macro o microscópica, por una proteinuria leve a moderada, y esta pérdida de proteínas se va a asociar a una disminución de la presión oncótica intravascular, por lo que da lugar a la producción de edemas, por lo que el paciente suele venir con un edema periorbital más acentuado durante la mañana. También se va a caracterizar por una oliguria, que es una diuresis diaria entre 100 a 400 mililitros de orina, y esta oliguria da lugar a una retención de sodio y agua que causa una hipertensión leve a moderada. Y también puede dar una azoemia, que es el incremento de los niveles séricos de urea y de creatinina. Entonces, el síndrome nefrítico se va a clasificar en síndrome nefrítico primario y secundario. Dentro de los síndromes nefríticos primarios tenemos a la glomerulonefritis aguda postinfecciosa, en donde la más frecuente de las post-estreptocóxica. Tenemos a la glomerulonefritis rápidamente progresiva y la nefropatía por IgA. Bien. Respecto a la glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica, esta es aquella que se desarrolla 1 a 2 semanas luego de un episodio de faringitis o luego de 3 a 6 semanas luego de un episodio de una piodermitis por Streptococcus pyogenes. Se va a caracterizar por el depósito subepitelial de inmunocomplejos, ¿sí?, que en la inmunofluorescencia da un patrón granular, y en la microscopía óptica se caracteriza por una proliferación difusa de las células glomerulares. Entonces, para hacer el diagnóstico de la glomerulonefritis post-estreptocóxica, nosotros vamos a requerir de antecedentes de faringitis o de impétigo, que es la infección de la piel, con un periodo de incubación compatible, más títulos elevados de ASLO o anticuerpo antihialuronidasa, que son anticuerpos contra antígenos estreptocóxicos, más hipocomplementemia, un C3 disminuido, ¿sí? Si tenemos estas tres entidades, hacemos el diagnóstico clínico de la glomerulonefritis post-estreptocóxica y no necesitamos hacer biopsia. Bien, el tratamiento consiste en controlar el edema, ¿sí?, con el uso de diurético de asa y restricción hidrosalina, dar antibióticos para el paciente y también para sus familiares, y vasodilatadores, ¿sí? El problema es que la glomerulonefritis aguda post-estreptocóxica, que es una enfermedad básicamente benigna, el problema es que se puede complicar y pasar a una glomerulonefritis rápidamente progresiva, que dentro de las causas del síndrome nefrítico primario es la que más se asocia a la producción de una insuficiencia renal aguda. Bien, entonces, la glomerulonefritis rápidamente progresiva se caracteriza por una pérdida rápida y progresiva de la función renal. En la microscopía óptica se caracteriza por semilunas, ¿sí?, que son proliferaciones del epitelio parietal, y según estudios inmunológicos, nosotros la dividimos en tres grupos. Las glomerulonefritis rápidamente proliferativas de tipo 1, que son aquellas que tienen anticuerpo antimembrana basal glomerular positivo, ¿sí?, y que va a dar un patrón lineal en la inmunofluorescencia. Cuando estos anticuerpos antimembrana basal glomerular
establecen una reacción cruzada con los capilares pulmonares, dando un síndrome pulmón-riñón con hemoptisis y glomerulonefritis rápidamente progresiva de tipo 1, nosotros decimos síndrome de Goodpasture, que se trata con corticoides y plasmaferesis. Después, la de tipo 2 es aquella mediada por inmunocomplejos, ¿sí? Entonces, que en la inmunofluorescencia da un patrón granular y que puede ser una complicación de cualquiera de las nefropatías por inmunocomplejos. Y la de tipo 3, que es la pausa inmunitaria, que también se le dice vasculitis renal, es aquella que se caracteriza por la ausencia de anticuerpos antimembrana basal glomerular y también por la ausencia de inmunocomplejos en la inmunofluorescencia, ¿sí? Esta puede estar asociada a una granulomatosis de Wegener, que hoy en día se conoce como granulomatosis con poliangeitis, que es una vasculitis necrotizante granulomatosa que afecta vasos de pequeño y mediano calibre y afecta predominantemente a los vasos pulmonares y renales, dando un síndrome pulmón-riñón. Va a afectar principalmente a los pulmones, en donde da una clínica de rinitis piosanguinolenta con destrucción del septo nasal y nódulos pulmonares cavitados, mientras que a nivel renal origina una glomerulonefritis rápidamente progresiva, pausa inmunitaria. Y es ANCA-C positiva, ¿sí? Entonces tenemos esta clínica con ANCA-C positivo, tenemos el diagnóstico de granulomatosis con poliangeitis, que se trata con prednisona a altas dosis más ciclofosfamida. Si es refractario al tratamiento, intentamos con plasmaferesis. Y cuando esta pausa inmunitaria es secundaria a la polivasculitis microscópica, nosotros también vamos a tener un síndrome pulmón-riñón, porque la poliangeitis microscópica es una vasculitis necrotizante también, pero no es granulomatosa y va a afectar vasos de pequeño calibre. También predominantemente vasos pulmonares y renales, dando un síndrome pulmón-riñón. Pero en esta se afecta más al riñón que los pulmones, ¿sí? Entonces, en los pulmones vemos una hemoptisis, mientras que a nivel renal vemos una granulomatosis rápidamente progresiva, pausa inmunitaria. Y es ANCA-P positiva. Se trata también con prednisona a altas dosis más ciclofosfamida, que es un citotóxico. Bien, y por último, dentro de los síndromes nefríticos primarios tenemos la nefropatía por IgA o enfermedad de Berger, que es la causa más frecuente de glomerulonefritis en el mundo, ¿sí? Esta puede ser primaria o secundaria. Primaria cuando se produce luego la exposición a determinados antígenos que pueden ser de microorganismos o de proteínas alimentarias. Estos antígenos entran en contacto con la mucosa que desencadena la producción de inmunoglobulina A. El problema es que estos individuos tienen la predisposición genética a producir una IgA glucosilada que luego da lugar a la formación de inmunocomplejos IgA que se depositan en el mesangio de los glomérulos renales en donde inducen la proliferación mesangial. Y puede ser secundaria a enfermedades hepáticas en donde va a haber una menor depuración de los complejos IgA. Entonces, tenemos que sospechar de la nefropatía por IgA. Hay un paciente joven que viene con una hematuria macroscópica. Si el diagnóstico es con biopsia renal. Y el tratamiento de primera línea son los IECA, que controlan a la proteinuria, por lo que son nefroprotectores en este caso.
y cuando es una nefropatía por IgA muy grave también se da corticoides. Bien. Y después, dentro de los síndromes nefríticos secundarios, tenemos al lupus eritematoso sistémico y las vasculitis, ¿sí? Entonces, si llega el paciente con la clínica del síndrome nefrítico, lo primero que vamos a pedir es un laboratorio, ¿sí? Con anticuerpos eh, anti-hialuro de inidasa, ASLO, ¿sí? Para descartar una granulomatosis aguda postinfecciosa. Pedimos también FAN para descartar lupus eritematoso sistémico. Pedimos ANCA-C y ANCA-P para descartar que sea secundaria una vasculitis. Pedimos crioglobulinas, ¿sí? Y anticuerpo antimembrana basal glomerular. Esto ya nos ayuda a guiar acerca de la etiología. Pedimos también una función renal, pedimos un análisis de orina con sedimento urinario que debe venir con cilindros hemáticos y eritrocitos dimórficos. Esto es muy característico del síndrome nefrítico. Y debemos pedir complementos C3 y C4. Entonces, si vemos hipocomplementemia, ahí ya debemos sospechar o de una nefritis lúpica o de una nefritis post-streptocóxica.